man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. that's too bad. So I must leave, I have to go to Las Vegas. Ahora sí, que después de un fallito técnico, muy buenas Santiago, o sea, bienvenidos a un programa más de Fama y Farándula. Y qué maravilla, o sea, porque ya digo muy buenas, por no decir buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, porque claro, ya empieza el fin de semana, porque en el momento en el que sale Fama y Farándula ya se inaugura el fin de semana con la llegada del aperitivo. Y nada, entonces, como sé que nos escucháis en cualquier momento del día y a cualquier hora, por eso, muy buenas, muy contento personalmente. Por un lado, un poco apenado porque hoy no nos puede acompañar Alberto Barco, porque lo tenemos ocupado ahí en los Madriles, pero a quien tengo a mi lado es Álvaro Veiga. Bienvenido una vez más. Pues aquí estamos. Aquí estamos. No soy Alberto. ¿Empiezas por A también? Empiezo por A, Álvaro. Que es muy fácil es muy fácil de confundirse, ¿eh? Eso es verdad. Los Álvaros, Álvaros nos pasa mucho. Pero entonces, por lo menos empieza por Al. Aquí estamos. Viernes 7 de noviembre ya. Viernes 7 de noviembre. Viernes 7 de noviembre, 12:23 en directo. Es que pasó rapidísimo. Y 7 ya. Día 7 del mes, que nada, o sea, vale, hombre, aún nos queda una semana para llegar a mediados de mes, que con lo que acabamos de empezar hace nada. Pero es que no queda nada ya. No queda nada. Black Friday, que en algunas tiendas, por ejemplo, como multióticas o así, ya el Black Friday ya es Mes Friday. Es Mes Friday. Que es lo que suele pasar. Pasó con la Navidad. 28 de noviembre se enciende la Navidad en Compostela. Efectivamente. Y en fin, que a ver es un mes completo. Compostela, a ver cómo se enciende. Esa es otra. A ver. Porque, vamos a ver. A ver. Vengo yo un poco, no sé, debe de ser igual noviembre, y que otoño. aún estamos algo alejados, entre comillas, de la Navidad. Entonces, muy bondadoso por ahora no estoy. Igual cuando sea el 7 de diciembre ya empieza a ser como un poco más, o sea, menos Grinch y más navideño. Pero ¿te gusta la Navidad entonces? Me gusta la Navidad. Vale. Pero claro, en mi actitud ahora voy a seguir siendo, por ahora, Miguel. Vale. Siendo 100% sincero y realista con lo que voy a decir. Pero es que tenía que decirlo porque vamos a ver. Yo llevo una temporada, no sé si todo el mundo lo sabe, pero bueno, igual a la gran mayoría sí, porque no sé si lo llega a decir en algún programa o no. Es decir, yo estoy viviendo en Coruña desde hace, mediados de enero. O sea, aún va a ser un año recientemente. Sí. ¿Qué sucede? Claro, tú cuando estás acostumbrado a ver tu ciudad en la que llevaba yo, pues mira, cumplí 26, pues me marché con 25 y llegué con 23, o sea, 22 años en Santiago. ¿Qué sucede? Claro, la he visto de 50.000 millones de maneras y de formas y de variantes. ¿Qué sucede con esto? Que claro, cuando tú dejas de estar todos los días, a todas horas, en esa ciudad, claro, cuando llegas a momentos puntuales, ves ciertos defectillos. Claro. El problema es cuando esos defectillos se convierten en, aparte de realidades, ya en costumbres. Es decir, o sea, una ciudad que... Porque este programa, aparte de empezar como... programa de corazón y todo, siempre hacíamos una crónica, en este caso política, una crónica social nuestra propia, social. que los que nos daban más juego pues eran los políticos en cualquier acto, cuando había algún evento, que de hecho dentro de poco serán los gallegos del año, y así, que ya cae como finales de este mes, igual que la Fundación Andrea. Y la gala de la Andrea. Exactamente. Entonces, claro, llevaba la política un tiempito así como más parada. Pero vamos a hablar, por eso quiero empezar hablando como de Santiago. A nivel ciudad, yo lo que estoy viendo, y luego quiero evidentemente que me corrijas si me equivoco, es decir, lo que no se puede permitir, o sea, como ciudadano, es que las calles estén no sucias, lo siguiente. O sea, que están en un estado deplorable, o sea, pero a más no poder, hasta decir basta. O sea, ves, por desgracia, una indigencia que cada vez está yendo, o sea, que ya, según el tipo de indigencia, porque no la gran mayoría, pero lleva actos vandálicos que se están agravando últimamente, por lo que estoy viendo en noticias y todo, y a veces cuando reposteáis en la página de Radio Líder.
Y la verdad da mucha tristeza. O sea, y yo lo noto en algunos locales, incluso, que claro, ahora que estamos en temporada baja como de turismo, Sí. porque bueno, no es temporada alta, siempre, o sea, ya al entrar en el invierno hay más lluvia y todo, y ya de por sí en Galicia te llueve más, entonces, claro, la temporada como alta en la que haya ese peregrino, hay menos, aunque hay, evidentemente. Pero claro, a mí lo que me parece muy fuerte es eso, o sea, es cómo ha cambiado en tan poco tiempo. O sea, yo en el momento en el que vi, en el que mis ojos vieron cómo estaba aparcado a modo de bici o a modo moto el burro, que, hombre, el animal, evidentemente, por desgracia, culpa no tiene. Entonces, al aquí, lado de Portafaxeira, para que no los de hayan Greenpeace visto. no vamos a atacar a ningún burro. Eso que queda aclarado. Porque el burro no es el problema. El problema es cuando tú bueno, porque también lo vimos recientemente, o sea, cuentas la ciudad con un nivel de seguridad de un único agente, si me apuras, Sí. como mucho una patrulla Sí. y una unidad de bomberos. Hoy han Una unidad de bomberos más bien, o sea, una pareja de Hoy han bomberos. aparecido pancartas anónimas, sobre todo en altillos de puentes y demás, y las hemos compartido, nos ha llegado hasta nosotros. Santiago sen bombeiros nin policía, Goretti vergoña me daría. Solución xa, y otra de las pancartas evidentemente. dice Santiago sen bombeiros nin policía, Goretti vergoña. Porque es que es lo que te digo, o sea, cada día está habiendo muchísima menos seguridad. Y es que, ya te digo, o sea, en estos meses lo noté un montón, y sobre todo ya también están cerrando pues las cafeterías, algún restaurante que otro, algún comercio pequeño, que por la situación que estamos viviendo, que ya en parte también es un poco culpa del gobierno central, que tampoco es que tenga aquí que atar o desatar mucho lo que es Goretti y San Martín, porque no tiene que ver evidentemente que comercios con la falta de seguridad en la ciudad. O sea, eso ya Sí, es sí, hay un cosas problema que van o sea, un en problema paralelo. que ya es a nivel nacional, por desgracia. Pero claro, ya eso una. Entonces ya ves como tu ciudad de siempre, en la que yo he estado 22 años, como más apagada. O sea, muriéndose en ese aspecto. Y si tú encima permites, o sea, que esos actos, o sea, los actos vandálicos, los robos, todo lo que hay, o sea, no tienes esa seguridad, porque bueno, ¿qué vas a hacer con 2 agentes? Contados. Como mucho una patrulla, que serán 4. Claro, pero esto lo dices tú ahora como vecino y como alguien que sí, se ha ido yo a Coruña y evidentemente vuelve de vez en sí. cuando. Imagínate irte 10 años, como ha Y sido mi volver. caso, y volver. O sea, todo lo que Efectivamente. estás contando multiplicado por 10. Y es algo que dicen los hosteleros, es algo que dicen los comerciantes, es algo que dice mucha gente. No, es que es un tema serio y es algo que bastante preocupante. Los pero políticos, preocupante. evidentemente, entre ellos, pues tienen sus guerras particulares, pero es algo que afecta al conjunto de la ciudadanía. No, y es que ya da igual si La falta rojo, de seguridad, azul, verde, quiero efectivamente. decirte, o sea, es que es algo que es una, o sea, todos como ciudad y como ciudadanos necesitamos seguridad. Entonces, seas de centro, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de medio lado, es decir, todos queremos, para familiares, para nosotros mismos, seguridad. Tú lo que no puedes es, o sea, y claro, y cuando tú le das esa licencia y esa libertad de que un burro, o sea, una persona esté, pues igual yo creo que me parece que vino como de peregrinación, ¿no? Por la zona, no sé si por la zona del norte o así, me parecía. El burro tenía atado en el cuello, están las imágenes en las redes sociales de Radio Ley de Santiago, con la bandera de Asturias. Te iba a decir. Lo cual, hombre, uno puede llegar a intuir Que el dueño pues viene que la que persona... ha peregrinado pues con el burro, que me parece maravilloso. Tú puedes peregrinar con lo que te dé la gana. O igual le van poniendo chapas como con las furgonetas atrás, igual es un souvenir colgado del cuello, no lo sé. Que puede pero ser. puede dar a intuir de que la persona sea asturiana. También es cierto que es un peregrino y parece ser, leyendo también los mensajes de la gente, que lo habría visto en varias ocasiones montados en el burro en varias partes por la zona de Galeras. Creo que un comentario pone por ahí, como que es un peregrino que de momento estaba o está en la propia ciudad. No, es que yo me lo he cruzado. Bueno, porque evidentemente, o sea, es llamativo cuanto menos el burro, porque ya que esté permitido, bueno, ya al no contar con una protección a nivel policial en ese aspecto, ni seguridad, claro, poco puedes hacer. Evidentemente no voy a ir yo a prohibirle, mira, no puede estar un animal, o sea, es que vamos a ver, ya no es un mamífero, o sea, un perro callejero o un gato, es que, ¿qué hace un burro
paseando por el casco histórico. Claro, es que estaba leyendo por aquí, porque lo Sí, sí, desconozco ninguno. de momento, pero una de las formas oficiales de conseguir la Compostela, aparte de caminando, aparte de... A caballo. A caballo. Claro. No a burro, estaba leyendo... A burro no. Bueno, a burro es que yo en mi vida lo escuché. O sea, bicicleta, En bici, a pie. artículo también que puede ser de movilidad reducida, también Sí, te y luego computa, caballo, caballo. Estaba leyendo por aquí, igual me equivoco. Si algún oyente nos está escuchando y quiere precisar algo más sobre esto, claro, habrá una ley de bienestar animal, habrá una ley de regulación de este tipo de, Vamos a ver. de historias. Si no la hay, lo que tiene que haber es una ley que yo. O sea, a mí lo que no. O sea, vamos a ver. No es un animal para estar en una ciudad. En un casco urbano. Y menos en un casco histórico como es la zona vieja. Quiero decirte. Sí, bueno, que es que el animal no realmente o sea, fue en el animal de Portafaxeira, entrada no de tiene escudo. culpa porque el animal va donde le lleva el No, no, dueño. está claro. Entonces el Aquí animal no el sabe animal no tiene lo culpa. que es una ciudad, lo que es el campo. O sea, bueno, puede distinguirlo, pero es que poco más. O sea, el pobre hombre, o sea, el pobre animal está allí. Pues Yo no sé si es el desubicadísimo. mismo, no sé si es el mismo, pero yo hace días me muevo por Arzúa, familiarmente y demás, y había un burro también en la plaza de Arzúa, un burro que también estaba atado allí a como una especie de banquito, y estaba solo, pues supongo que también. Das por hecho que es un Pues peregrino claro. o peregrina quien Bueno, y está aunque, realizando y claro, el camino. y aunque no lo fuera, es que, vamos a ver. No es la primera vez que no, ocurre esto. Hace poco también, subiendo por el propio Franco arriba, también otro burro. Es que Burro de cuatro patas, me refiero. el tema es que está llamando la atención, o sea, vamos a ver, lo que se está consiguiendo es que al haber poca seguridad, aparte, siempre, eso es así, o sea, cuando hay muy poca seguridad y todo, y tú ya permites actos vandálicos mínimos, eso hace que sea un agravante para que dé pie a que la aparte de la Claro, ciudad pero tú estás vaya a pique. calificando lo del burro como acto vandálico. ¿Acto vandálico no? No. Lo del burro es diferente. Mira, aquí está, Lo del mira, burro sí. es que da la licencia. ¿Qué día fue esto? Espera. Hace una semana. Hace una semana Sí, que sí, sí, compartimos sí. las imágenes. Es que lo del burro no es que sea, evidentemente no es un acto vandálico, o sea, solo faltaría, porque el burro no está haciendo nada, está aparcado en un parking para bicis. El tema es que, claro, te da pie. Bueno, sí, está atado como una de las vallas donde se Sí. puede dejar la bici al No, lado pero, de los claro, da contenedores. pie. No, realmente está atado al contenedor. Bueno, al Sí, contenedor. pero bueno. O sea, pero está en la zona como de bicis, motos y así. Entonces, lo que yo digo es que da pie a que yo ahora si quiero, cojo y vengo con un burro al centro. Porque si esa persona se trae un burro, entonces cualquier persona pues, de una aldea cercana o de un pueblo dirá, pues mira, yo tengo un burro, voy a ir con el burro al centro. Peregrino lleva meses por la zona de Galeras. Meses. Decía yo. Es que tú- Pobre animal. Si no me equivoco, lo vi montado hoy en burro por Galeras. O sea que debe ser una persona. Hombre, No, que vino de peregrinación y como la gran mayoría coge, se queda. Yo creo y que es el mismo evidentemente, burro. ¿por qué? Porque igual pues llega a consumir todos los recursos económicos, entonces no tiene opción de retorno. Porque no debería estar en Y el tema es recinto como, de Gando, no lo sé, llevarlo a Gando. como el indigente que, por ejemplo, estaba desnudo en Plaza Cervantes. Quiero decir, que se ha o sea, desplazado, parece ser que ha abandonado Santiago ya, según informaba el Correo Gallego recientemente, Bueno, pero- que la imagen era lamentable, tristemente para él, porque evidentemente vivir en esas circunstancias no son positivas para nada, más allá de las otras circunstancias que son el convivir. lo que afecta a los ciudadanos el convivir, y lo que el afecta convivir. Claro, a los peregrinos hay y mil al turista que comentarios. viene. Yo creo O sea, que- tú vienes de turista y te encuentras una persona desnuda Claro. en una higiene, o sea, Sí, en un estado de en el higiene caso del burro, horroroso. En el caso del burro ya no puede ser el mismo porque si lleva meses, como dice alguno, viendo a esta persona con el burro, por las fechas en que yo vi ese burro en Arzúa no sería el mismo burro, el mismo animal en cuestión. No, igual sería otro. Por lo poco que debería ser es buscar un habituallamiento, un sitio de reposo, de cuidado y de alimentación en Gando, ¿no? Es municipal. hombre, No sé, es que no. es que vamos a ver, lo que no puede ser es que, vamos a ver, porque No hay una consigna el tema de vale, animales al uso. o sea, has venido con un burro, maravilloso. El tema es que, claro, esto da pie a que cualquier persona pueda venir de la forma que le dé la gana a una ciudad. Y tú no puedes entrar, ya no te digo en el casco urbano, en lo que es en la zona del ensanche y todo, en plena zona vieja, con cualquier vehículo o cualquier animal que a ti te dé la gana. Entonces otro va a salir con la serpiente, otro va a salir con un loro, el otro va a entrar a caballo al obradoiro, otro va a sacar el tractor y va a decir, porque claro, esto da pie
con el tiempo a que la gente, porque la gente cada vez está haciendo lo que le está dando la gana. Y se está dando permiso a cosas que, vamos a ver, un animal tiene que estar donde tiene que estar. Muy bien, esto podemos hablarlo O sea, ya no con es los un próximos políticos de mamífero, Compostela. o sea, ya no es un perro vagabundo, pues no es un gato callejero, bueno, un X, no, es que es un burro. Entonces, claro, tú pensarás, yo tengo un burro y no lo quiero dejar solo, entonces cojo y como tengo que ir al centro, pues ya puedo ir con él. Mira, Porque si está esa persona... ¿Por qué no puedo? Si ese peregrino ha llevado un burro, ¿por qué no puedo ir Mira, yo a me lo peregrinar en apunto. burro o a ir al centro en burro? No, me lo apunto. Conocemos todos al presidente de la Asociación de los Burros Fariñeiros de Galicia, creo que es Xacobo Pérez Paz, que yo creo Le que él preguntamos. puede tener información y ahondamos este Entonces dato. tendrás que, o sea, Desde las ciudades, o en el caso concreto, Claro, lo que pasa en no, y Logroño, tendrás que tomar una pero, solución. hasta dónde se puede, si pueden entrar, si no, cuál es el tratamiento de la llegada de una persona acompañado de un burro hombre, es que tú piensas que, por o de ejemplo, un caballo solo a hay Santiago de Compostela. X personas. Es que ya, o sea, yo, no sé, claro, eso que nos lo aclare él, pero creo que, aparte de no estar permitido, tú piensas que, vamos a ver, tú si quieres entrar en coche, porque te acabas de mudar a la zona vieja, tienes que llamar a la policía Zona y pedir... vieja es un poco búnker, ¿eh? No, O sea, bueno, pero para entrar no. y salir. Ya, no, pero y- vamos a ver. Si tú te has mudado, le ha pasado a Alberto cuando se fue y todo. Él tuvo que llamar por teléfono a la policía y solicitar un permiso de que de que iba a llegar con X coche, Sí, de sí, X sí, matrícula, sí. para efectuar Sí. una mudanza Sí, en sí. tal sitio con tal dirección. Sí. Entonces, quiero decirte, tú ahora de repente puedes venir también con un burro, porque entonces también me vas a con un tractor. Pero solicitaré el permiso, pero pasaré con el medio de transporte que a mí me da la gana. Entonces, claro, empezamos ahí todos de forma libre Claro, pero yo a creo que venir al centro como queramos. Esto es un poco hablar de lo que uno puede presuponer. Insisto que después habrá profesionales, entre ellos Xacobo con el tema de los burros y demás. Pues yo creo que la entrada está limitada más que es por pesaje y por camiones de hasta ciertas toneladas. Yo creo que un tractor podría entrar en la zona vieja, dependiendo de la tonelada y el pesaje que tiene, ¿no? Dependiendo. No deja de ser un vehículo como otro cualquiera. Claro, pero el problema es que... Se permite bicis... Pero si se permitirá un tractor o algo, si tú vas a realizar pues cierta actividad, pues por ejemplo como ponle, pues jardinería o una cosa así, o excavación, o algo que tú tengas que hacer Por una ejemplo. obra. Pero por ejemplo, tú, a ver, no cae de cajón, que tú, bueno, a mí no me cae de cajón que yo de repente, como tengo tractor, digo, pues en vez de ir en coche, voy en tractor. O No. un quad. Que tengas un quad, por ejemplo. Es que no puedes. Es tu medio de transporte. No es un medio de transporte, pero no es un medio de transporte al uso. Si tú de repente yo entiendo que si tú vas a hacer una obra, un algo, evidentemente una excavadora tendrá que entrar. O sea, quiero decirte, es que es inevitable. Igual que Una grúa. París de Noya, pues Una- tendrá que venir con una el coche, grúa, porque tendrá un que venir escenario, con vale, el son escenario, con lo que momentos sea. puntuales. Claro, momentos puntuales, pero ahora de repente, si no, entonces hay una congregación de tractores en el casco histórico. Es que, o sea, Hombre, yo creo que se debería permitir. yo no le permitiría. O sea, a no ser que sea excepción. Me estás sacando evidentemente. unos temas de verdad. Estoy con el cerebro de viernes. No, porque vamos a ver, o sea, no, casco histórico, aún encima que ya muchas Esto calles, por no tiene decir que la haber- gran mayoría, pero esto- y más el Obradoiro es patrimonio. Esto es ir a la normativa. A Por la eso pides normativa un permiso. municipal y decir quién puede, quién no puede, hasta dónde, Y por eso quién le puede, pusieron- cuándo puede, le qué pu- horario puede, cuándo y por puede eso en entrar. París de Noya- Uno no puede entrar con un camión a repartir a las 7 de la tarde, o sea, hay unos horarios limitados, la zona Es vieja. que es por eso. Claro, pero yo creo... Entonces, si entra el camión, es evidente que tiene que entrar porque evidentemente va a repartir porque hay los Dentro de unos supermercados, hay horarios comercios. permitidos. Dentro de unos horarios permitidos. Sí, no, y dentro de la actividad que tú vas a desarrollar. Yo no puedo ir en un tractor a comprar, pues por ejemplo, en Fábrica Fan, un jersey. O sea, es que vamos a ver. Quiero decirte, es que ¿Qué te pasa a ti o con sea, los tractores? ¿Tú sabes cuántos tractores hay en Santiago de Compostela? No, habrá, Porque, pero es que, vamos claro, a ver, pero es que tendrán Como medio de transporte, porque sirve para trabajar, pero sirve para... Es movilidad. Claro que es movilidad, Al pero, final tú, el pero la tractor- persona que va en tractor no va, por ejemplo, a mí me voy a ir al Sergas, que Pero tengo es una que- cita, una pero- revisión, y llevo el tractor. Pues mira, pues igual hace falta, porque a veces hay que aparcar en cada O sitio. sea. Claro, pero es que tú ten en cuenta que un tractor, como sí, muchas veces el tractor se utiliza como labranza y como trabajo, con lo que se le incorpora al propio tractor. El tractor por sí mismo es algo que utiliza
por sus dimensiones y características, a trabajar en el campo, en el monte Claro. y demás. Bueno, y si pero es la ciudad, y en pues, el remolque. en determinados momentos que lo necesites, pues por ejemplo, como igual. Pero es que necesitas esto una pasó con excavadora, Ames. Esto pasó con Ames. una obra, una demolición de un El edificio, alcalde de Ames algo así. prohibió el pasar por el centro creo que fue Bertamiráns, a los tractores. Hubo polémica. Porque muchos de ellos tenían Bertamiráns como tránsito para acudir a sus fincas, a su tal. Sí, pero estamos Al hablando- final, yo creo recordar que hubo que recular y hubo que permitir, con algunos supuestos, el paso. Es que son vehículos. Son vehículos, pero tú no puedes, por ejemplo, entrar con una caravana en ciertas zonas de la ciudad. Por eso, que hay que ver la normativa de hasta dónde, Son hasta vehículos. cuándo. Y es más parecido una caravana a un coche que un Efectivamente. tractor. Y aparte, quiero decirte, no comparemos Pero la Bertamiráns. caravana es más en la pernoctación, donde está Bueno. el kit de la cuestión. Pero bueno, y no sé si. Bueno, donde sí, prohibidísima, evidentemente es Zona Vieja, casco histórico, eso está claro. O sea, quiero decirte, ya, o sea, no te dejan, Claro. por mucho que pidas el permiso, no te dejan pasar con una caravana, aunque no sea para pernoctar. Efectivamente. Igual si en el centro, pues bueno, evidentemente. Que tiene pues su lógica. Una cosa, pues para hacer unas compras o lo que sea. Pero claro, el tema es. Claro, Tú estamos hablando de tienes un la tractor. inquina con los burros y No, con los tractores. Es que vamos a ver. O sea, es que por esa regla de 3, imagínate, Alberto, que tiene un caballo, coge y viene. Vale, Y se pero pone paseando por el centro. entiendo- Claro, estamos abriendo una veda a que la gente, si ya Ahí. hace por regla general lo que le da la gana, que hagan más aún lo que más Hay le da la guardia gana. civil en caballo por tramos del camino francés. Pero es que solo puede ir la Guardia Civil en lo que es casco histórico, que era lo que iba a decir antes, lo que es zona vieja, solo puede acceder a caballo la Guardia Civil y ciertas autoridades y personas importantes que pueden entrar a caballo hasta el ayuntamiento. Pero ahí ya tienes que ser alguien importante. Como una visita de Estado, una recepción, pues por ejemplo, si de repente te viene el rey Puede. y entra y entra a caballo. Quiero entrar a caballo. No, a Oye, caballo, pues con su carroza, de con su San cosa. Censo a Santiago Claro, en pero camello. pero porque vamos a ver, es alguien, ya está. Vale, pero no entran los Reyes Magos en camello o entraban. Pero es que son los Reyes Magos. Entraban, ya no. Son los Reyes Magos. También es verdad. No nos metamos con los Reyes Magos. O sea, que está los, ahí, reyes, ¿eh? los Reyes Magos son los Reyes Magos. Bueno, Entonces, esto hay normativa, entiendo que hay normativa, pero yo no normativa soy municipal. yo no soy Melchor. Entonces, ¿a qué cara yo voy a entrar en caballo o en camello? Pero lo del burro ha dado mucho que hablar. Ha dado mucho que hablar, es verdad que ha dado No, y ha mucho que dado hablar. una imagen, el pobre burro, que culpa no tiene, que lo vuelvo a repetir. O sea, que yo no tengo nada en contra del burro y aún encima hasta me da pena, el pobre burro, allí con la lluvia, que encima le cuadra una semana, diluviando por él lo más grande. O sea, es que da una imagen terrorífica. Peor, el nivel de indigencia y el estado de higiene deplorable Sí, bueno, es que te otro puedes tema que has encontrar sacado. con el peregrino ese. Bueno, no sé si era peregrino o no. Creo que igual sí, Aquí, como se aquí quedó. tuvimos a la ¿Qué presidenta de dices la tú? asociación Eso ya era un apague y vámonos. de San Martín Pinario, que entró en directo, que habló del caso. Justo habló del caso en el momento en el que tuvo esta persona una orden de alejamiento de 100 metros del banco que hay allí. Entonces tuvo que abandonar esa zona, se fue para la zona del Avante, del PAF Avante, también en otros soportales. Andaba desnudo, decimos semidesnudo porque estaba cubierto con una. Pero desnudo estaba. Pero estaba desnudo, hacía sus necesidades. La verdad es que la imagen es. Decía la presidenta de la Asociación de San Martín Pinario que estuvo en un piso de estos tutelados que se brindan, que era problemático y que exigía a servicios sociales, que evidentemente estaban pendientes, Cáritas, muchas asociaciones que trabajan para ello, para velar un poco el bienestar, si se puede llamar, de estas personas, y declinó cualquier tipo de ayuda, porque él lo que le solicitaba, según dijo la presidenta de la Asociación Cultural de San Martín Pinario, un piso para él solo. No, que también lo solicito yo. Un piso para él solo. Pero evidentemente regalarlo no se lo vamos a regalar a nadie. Entonces era un poco resumiendo comprenderás. muy mucho toda la conversación que tuvimos con esta persona. No pudo, no fue, y parece ser, el Correo Gallego informaba hace una semanita, creo, que abandonaba la capital de Galicia, no sabemos qué destino. La voluntad no era de ser ayudado y hubo que pasar muchos trámites para que esa orden de alejamiento de 100 metros de una entidad bancaria se hiciera efectiva. Que eso a lo que voy. Ya debería, por ese detalle que has dicho tú. Que no es en el último la única momento, persona que es malvive, una vergüenza tristemente. que tú tengas que no puedas actuar con cierta rapidez en estos casos. Porque todo deriva
pues como lo que tú habías dicho, violencia, o sea, se negó a todo tipo de ayudas. Sí, eso fue lo que dijo. Y después también habló en otra rotativa, creo que el Correo Gallego, fue en La Voz de Galicia, en estos dos que son los periódicos que más Y habitualmente... creo que hay que tomar, o sea, el pub de enfrente unas medidas en el también sentido, tuvo pues, por ejemplo, sus críticas. Es que con- tenía la terraza al lado de... a 30 No, es que no metros es que o no o puedes 20 estar- metros. es que no puedes Y ni yo estuve en tomar esa nada. terraza y la imagen era triste, lamentable. Primero por él, por la persona que vive en esas circunstancias. El cómo uno puede llegar a esas circunstancias, ¿no? Que es lo que a mí primeramente me pasa por la mente. Después el por qué no está siendo ayudado. Y después es la circunstancia que deriva de tener a esa persona ahí rehaciendo sus necesidades. Efectivamente. Se limpiaba en la fuente de Cervantes, el típico juego de ver los pies a Cervantes, los niños echan esa agua después a la cara, en fin. Estamos Sí. hablando de una circunstancia sanitaria, de urgencia personal. No, y que tú tienes que tomar, y tú tienes que poder disponer, pues, de tomar las medidas, o sea, cualquier tipo de medidas, pero por lo menos que sean efectivas y en el momento. No puedes esperar por una orden de alejamiento de 100 metros semanas. Sí, después que O sea, que eso es vergonzoso en general. Pero bueno, eso ya son temas En más fin, complejos. Sí, es que- complejo, pero es una imagen que estamos viendo que la indigencia, el sinfogarismo, el sin hogar que muchos partidos denuncian de la oposición, yo no sé si ha ido en aumento, pero bien es cierto que transitar Bueno, prácticamente por cualquier calle de la zona centro, digamos, ves por calle a varias personas sin hogar, pidiendo limosna, más allá de las que... De esas habituales, tristemente también en la zona vieja, al lado de entrada del Obradoiro, hay como una especie de Donde correos. donde correos, Que eso es también, terrorífico. la zona de Cervantes, vamos, no es nuevo, pero sí que... No, se está grabando mucho más. Pero, y se nota, bastante más. Entonces, problema, nada. es un problema serio, ¿eh? Y yo he visto Sobre todo por las personas que lo... que un tristemente artículo viven que me esa pareció situación. muy interesante, que se llama La teoría de los cristales, y esto va un poco referido en este tema, que parece ser que, o sea, todo es, o sea, lo hizo, o sea, quien hizo es más bien Un artículo de opinión. es un artículo de opinión y sobre todo un estudio que se llegó a corroborar que, por ejemplo, cuanto más sucia esté la ciudad, ¿Mm? menos se arregla la gente. ¿Cómo? Menos se arregla la gente. En Pero- serio, pero no me digas o sea, eso. igual que cuanto más, si tú permites, por ejemplo, si tú empiezas a permitir que actos vandálicos, pequeños actos vandálicos, porque todo empieza como con algo pequeño, un comercio, un no sé qué, un graffiti, unos cristales rotos, que tú, claro, no los vas arreglando, no los vas reparando y no los vas restaurando, eso lo que hace es que incita a que ese problema se agrave muchísimo Hay un más. efecto contagio. Entonces O sea, hay un efecto contagio de que genera más vandalismo. Y referido a lo de la sociedad, al haber más vandalismo, la ciudad está evidentemente en unas condiciones peores, es decir, o sea, con una a nivel estético y todo, o sea, deplorables completamente. Entonces, Urbaser, que es la que tiene la concesión en Santiago de Compostela, vive una serie de problemas que hemos narrado en Radio Líder Santiago, en nuestras redes sociales, derivadas de falta de personal, bajas. Vamos, es una concesión municipal. Lo mismo pasa con la policía local, lo mismo pasa con bomberos, lo mismo pasa con la concesión del mercado de abastos. Lo mismo pasa con lo que se vendió de la municipalización del parking de la Plaza de Galicia. Vamos, es que una capital de Galicia entre 6 es muy complicado de gestionar. Más allá de todos los que haya por detrás, asesores y demás. Pero son 6 cerebros para no sé cuántas concejalías. Insisto, Ya, bueno, claro. es muy complicado. será complicado, Es pero digo aún que con entonces, 15, aún con 20 es muy complicado. entonces todo y eso estamos viendo la complicación. hace que la gente se arregle menos. ¿Por qué? Porque claro, va ligado a que tú digas, pues mira, Oye, pues este estudio, cuidado, ¿eh? no, real, ¿eh? O sea, porque de hecho pone, imagínate, te digo,
O sea, una teoría que afirma que cuando en un edificio, por ejemplo, se rompe una ventana y no se arregla, la propensión a que se rompan los cristales de los demás aumenta aceleradamente. Es una experiencia que cualquiera que haya vivido en una zona urbana degradada ha experimentado. Cuando no se cuidan los detalles, se acaba deteriorando el conjunto. La propensión a que los grafitis pasen de arte urbano a expresión de descuidado y desidia es altísima. Con la seguridad ocurre lo mismo. Los delincuentes habituales inician su carrera profesional con pequeñas cosas, un hurto, un pequeño robo, una pelea callejera. Si no encuentran graves consecuencias, pasan poco a poco a mayores hazañas. Siguiente nivel. Con el tiempo pasan a adquirir primero maestría y luego el doctorado en su especial profesión. Por eso el comisario Bratton se enfocó al principio en pequeños actos delictivos e incluso en lo que se podría calificar únicamente de faltas. Los limpiacristales, los grafiteros sin permisos, los portadores de armas sin licencia, los transportes, bueno, esto ya en ciudades como Nueva York, así, ¿no? Sí. Evidentemente. Para ello aplicó las leyes disponibles, por supuesto, sin extralimitarse, pero con rigor. Aparte de otras estrategias, esta de controlar los hechos menores dio sensación de seguridad a la ciudadanía y a los medios de comunicación. La imagen de Nueva York cambió porque hubo, sí que es cierto, que una temporada, años atrás, en lo que Nueva York aquello era, o sea, una barbaridad de indigencia, o sea, en fin. Y entonces también hace esa referencia a que, claro, si tú ves ese estado, si tú ves tu ciudad en ese estado, pues que implica anímicamente, en algún modo, claro, como para... que digas tú, pues mira, para donde voy o para el sitio en el que estoy o lo que sea, pues no me arreglo. O no hace falta que me ponga el tinte. Igual tardo 3 días más. O puedo estar con raíz. Y así estamos, que la gran mayoría a nivel estético, o sea, la gente cada día está aprendiendo Que más no te al gusto. pasa a ti. Tú mantienes el nivel. Evidentemente. A ti no Bueno, hay- a ver, a pero ti- es que no queda, o sea, sí que es cierto que yo por las noches miro, o sea, qué me voy a poner y veo si me queda bien o no, porque tengo como más energía. Igual a ¿Por la las mañana, noches? sí, porque a la mañana si me levanto, me suelo levantar tarde, me suele dar mucha pereza. Vale. Entonces, claro, si me fío, voy siempre con O sea, un ya chándal. tienes modelo escogido. Claro, entonces es solo vestirme y ya está O sin sea, pensar. tu personal shopper nocturno es el que te viste por la mañana. Que eres tú Efectivamente. mismo. Yo mismo, evidentemente. Pero claro, entonces me pareció muy interesante y dije Sí, yo, sí, bueno, la verdad o sea, que un sí. artículo que está en El Economista, es decir, que digo yo, quien quiera leerlo, se lo animo a leer. Pero me pareció súper interesante y dije, mira, que tiene un montón que ver. Entonces, Goretti y San Martín, hay que ponerse las pilas. Sí. Porque si no, evidentemente, bueno, y ya viendo el tipo de alcaldesa que tenemos y a nivel estético, como viste, entonces, claro, aún te quita más el ánimo. Que ahí está el problema. Has venido con Pero ganas, bueno, ¿eh? y no, y con ganas sí que vino Lola. Que estos minutos que nos quedan, voy a hablar en este aspecto, evidentemente, de la portada de Lola, que es cuanto menos interesante. O sea, has estado rajando aquí lo más grande y dice, vamos a ver la portada de Lola a -5. Claro. O sea, ¿vale? Tú has escuchado la risa en He redacción, escuchado ¿no? la risa en redacción. Dice, yo me voy a despachar Vamos a ver, claro. A ver, Yo venga, he va, venido la portada. primero hoy. con Pedras de Santiago. No, con Piedras de Rico Santiago. Piedras de Santiago. Exacto. Y eso que me he tomado una antes. Hace pero tiempo que no he pasado un para anillo. endulzarme Vale. un poco, pero no me sirvió de mucho. No. Tenía que igual haberme tomado Portada 3, de 4, Lola. 5. ¿Cómo, Portada de Lola. Defínemela así con una palabra. Porque he visto ahí a un señor que no sé quién es. A ver, No me ha dado tiempo a verlo. si te lo tengo que definir con una palabra, Una palabra. La portada de Lola en una palabra. es cuanto menos indiferencia. Indiferencia. O sea, la portada de Lola de esta semana te deja indiferente. E innecesario. In- O sea, quiero decirte. Vale. Vamos a ver. A ver, enséñala ahí. La enseño. ¿Podemos ver? Ah, espera. Es que claro, ¿Pero quién es? Te dije, es que estoy generando una expectación Sí. brutal que me encanta. Portada de Lola. Atención. acercar, ¿eh? Uy. Ah, pero es el rey emérito. Claro. Anda por San Sencio. Es el rey Anda por emérito San Sencio. que Qué acompañado, raro que ande por San Sencio. acompañado de un título que pone la verdadera historia detrás de las memorias del rey Juan Carlos. Ah, es verdad. Contada por Lawrence de Bray. Bueno, nada, que le hizo una entrevista a esta chica que se llama... Bueno, la que hizo las memorias es Sí. la Lawrence, evidentemente. Entonces, el Lola los entrevistó, pero principalmente lo que habló, aparte de hablar el rey emérito, también compartió ella un poco pues cómo quería enfocar esas memorias, qué partes a poder hablar y todo. Pero Habla muy bien de la reina, ¿eh? parece ser que ya habló, o sea, es decir,
que claro, ya acordaron que si ella hacía esas memorias, porque claro, unas memorias que empezaron desde el nacimiento de Juan Carlos, quiero decirte que no son unas memorias desde que él es monarca, porque de hecho comenta cómo lo fue instruyendo, en este caso Franco, la primera vez que lo conoció, y luego cómo Franco en su lecho de muerte le dijo que mirara por el país, que fueron como las últimas palabras que le dijo cuando Sí, sí. él fue a visitarlo, y que por eso, bueno, y luego hubo el cambio, en este caso la democracia, y lo puso a él, porque fue directamente Franco quien se saltó a Don Juan, al padre, y pasó, porque claro, ya Franco le quitó a Don Juan todo ese, o sea, lo destituyó, es decir, se lo sacó, se lo cargó, evidentemente, no literalmente, o sea, figuradamente, y entonces, claro, cogió y dijo, tú no. Tú sí. Lo pasamos a Juan Carlos y lo fueron instruyendo. Ahí Muy bien. recibió la formación militar cuando era más adolescente, y luego es formación militar que luego recibió Felipe VI y que luego recibió ahora Leonor. La infanta Leonor. La infanta Leonor, la princesa. La princesa. Porque, ¿qué ¿cierto? pasa? Que claro, era una formación que antes no era obligatorio en el monarca, que Don Juan no tuvo esa formación militar, pero que para ciertos aspectos, y cuando tú eres, ahora como es en este caso Felipe, Pero el rey es el jefe del ejército, jefe del ejército, que Don Juan, antes de que llegara Franco, también era jefe del ejército, tú tienes que tener, como es lógico, unas nociones. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Que fueron unas memorias, cuanto menos, Tenía interesantes. 2 minutos. Me quedan 2 minutos, pero van a ser muy sencillo y muy breve. Porque vamos a ver, yo lo que no entiendo, es decir, a mí me importa poco, o sea, yo lo que no veo normal es que un exmonarca, bueno, monarca aún ahora, pero que en su momento, quiero decirte, que ahora ya está destronado, es decir, ahora quien está es Felipe VI. Es decir, un rey emérito, yo entiendo que tú te puedas equivocar, o sea, aparte de ser rey, evidentemente es una persona, es humano, entonces tiene estos problemas, tuvo aferes con muchísimas mujeres y todo, pero yo creo que son cosas que tú tienes que tratar en la privacidad. O sea, puedes hablar de tus memorias un poco, pues, cómo has vivido ese golpe de Estado del 23F, cómo fue el cambio de la transición de la dictadura a la democracia, cómo fue todo, o sea, bueno, y anécdotas o cosas que te pudieron suceder o que tú quieras plasmar. Pero a mí que me vengas diciendo que fue un grave error haber estado con Corina, hombre, claro que evidentemente fue un grave error, pero es que a mí no me tienes que pedir Claro, disculpas. pero si no cuentas O sea, eso, quiero decirte, tú queda una tendrás- parte muy importante. No, pero es que tampoco es importante. sí, o sea, sí, pero sí, a mí sí. me da igual que él hubiera estado con Corina. Yo creo que o sea, sí. que tú estés o no con Corina no te hace ni mejor rey ni menos. Es decir, te hace mejor o peor marido. Los que han salido a la O vida sea, aquí tienes que pública. pedirle disculpas en privado a Sofía. Tú imagínate la cantidad de mujeres que no han Al salido a la respecto. vida pública que hayan podido estar presuntamente con el rey emérito. Pero los Un que, montón. los que han salido, hay juicios, ha habido declaraciones, ha habido hipotéticos pagos con dinero de que puede ser. Yo creo que es necesario que esos nombres tengan que estar en las vamos memorias. A ver, pero es que es algo que es. O sea, que ya se ha hablado Nombra a Bárbara Rey. que la gran Nombra a mayoría. Bárbara Rey en las memorias, no lo sé. Que la gran mayoría lo hemos visto. 30 segunditos, que Mucha llega todo. gente lo hemos vivido y entonces me parece innecesario. Es decir, tú haces lo que te da la gana con tu vida privada, hombre, mientras no cometas ninguna ilegal, o sea, nada ilegal, pues por ejemplo como pasó con que ahora está que arde Inglaterra, evidentemente con lo de Jeffrey Epstein del duque de York. Sí, es verdad. Que eliminaron el ducado porque evidentemente estaba velando en menores. Pero es que, a ver, o sea, y todas son ciertas cosas que no, o sea, tú tienes que pedirle disculpas a la reina Sofía en privado y punto. Y evidentemente habla bien de ella porque ella fue ¡Nos cortan! una sumisa literal y no le quedó otra a la pobre. Adiós. Hasta luego.